¿qué es en el judaísmo? ¿Qué es para un judío Satán? Bueno, yo creo que la mejor forma de explicarlo es con, si puedes poner la primera de... Quiero que la gente, si tiene una Biblia en su casa, la que sea, me da igual, una Reina Valera, una católica de Jerusalén, es decir, me da igual, la que tenga en su casa, aunque sea una del, no sé, Nuevo Mundo, me da igual, la que quiera, que vaya a números 22, 22 y 22:32, pero en su casa, tranquilamente, ahora, en este momento, como Ajá. estáis viendo. Y os vais a encontrar que ahí no está Satán, ¿verdad? ¿Dónde está Satán? ¿Dónde está Satán ahí? Hay un ángel de Dios, ¿no? Pero ¿dónde está Satán? No está en ningún No. sitio. Pero ¿y qué pasa si lo leemos en hebreo? Si leemos arriba que dice, vaya, por ejemplo, ahí arriba, Vaihara Elohim, Kiolej, Jubaet Yasef, Malach Adonai, que es el ángel del Eterno, el ángel de Dios, Badej le Satán. Anda, está aquí Satán, ¿no? ¿Qué ha pasado Ajá. aquí? Y luego lo veo, Rojef, Atoro, Usnei, Nearafismo, da igual. Pero si os veis, lo he puesto en un círculo, que lo agradezco mucho, esa parte de Satán. Si lo leemos así, como dice perfectamente castellano, y montó en cólera o se encendió la ira de Dios en hebreo, que dice, porque él se iba y se puso el ángel eterno en su camino, como para bloquearlo, impedirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Ahora, si nos vamos al 32, que es el más interesante para mí, a ver si lo puedes poner, Carla. Sí, el siguiente, número 2232. Perfecto. Si lo leemos en hebreo, ¿qué vamos a leer ahí? Dice, Bayomer Elav Malaja Adonai, otra vez el ángel del Eterno. Alma Jikita et Atoneja, Sheshalosh Regalim Gine Anoji Yasati Le Satan, que Yarah Derech el Enegdi. Bueno, no hace falta, digamos, enfatizar. Ahí vemos Le Satán. Entonces, vamos a irnos a la etimología, ¿no? Que siempre es por donde se puede empezar, ¿no? Le Satán viene de leastín en hebreo, que es acusar, por lo tanto sería el acusador. Se entiende perfectamente. Ahora, vamos a hacer una traducción desde el hebreo, de este versículo número 22:32. Y le dijo el ángel del Eterno, ¿por qué has golpeado a tu asna tal 3 veces? ¿Ok? He aquí que yo he salido como Satán. Ojo, yo he salido como Satán, porque tu camino es perverso delante de mí o porque tu camino no es de mi agrado. Bueno, ahí como pone la traducción en griego, es agrado, en hebreo pues lo mismo, perverso delante de ti, no es de mi agrado, etcétera, etcétera. Pero ya tenemos la primera traducción. Es un ángel acusador, no es, digámoslo así, el adversario, el enemigo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya no es esa figura. ¿Y quién es Satán? Un ángel del Eterno. Ojo, porque esta traducción es muy problemática para un cristiano, porque yo he visto vídeos de gente diciendo que Jesús es el ángel del Eterno. Es decir, el ángel de Yahvé, el ángel de Yahweh, no, el ángel de tal. Pero ahí nos está diciendo el texto que el ángel del Eterno, el ángel de Dios, es Satán. Porque dice, yo he salido ante ti como Satán. Entonces, él es Satán. Entonces, en el judaísmo, como podemos observar, lo vamos a ver después, con otros nombres que de otros personajes que también son similares, que el cristianismo lo va a enfatizar, también lo va a mezclar, lo va a unir a Satán, pero como podemos ver, ahí dice que el ángel del Eterno, Satán es el ángel del Eterno. Satán es un ángel de Dios a su servicio y lo ha mandado ahí. Bueno, eso es un texto en el cual luego se da a entender que Satán mata al asna para salvar el honor de Bilan o de Balaam, pero bueno, eso es ya, estamos hablando ya de otras cosas. Pero ahí si vemos el texto ya nos está diciendo que Satán es un ángel, y el ángel de Dios, ojo, no cualquier ángel, porque cuando un cristiano dice el ángel de Yahweh, o el ángel de Yahvé, o el ángel de Jehová, o el ángel del Eterno, el ángel de Dios, se está refiriendo, dice que algunas veces que es incluso Jesús, o que es un ángel que es principal, como una especie de arcángel, ¿no? Pero vemos aquí que Satán es un ángel de Dios. Y esto yo sé que impacta, pero es así. ¿Por qué no te lo traducen? Pues porque no quieren. Ahora, si habéis visto el griego, que arriba está perfectamente ahí escrito, da igual, no te preocupes que yo lo leo del anterior, que dice agelos eto keo en diabelein auton. Y luego el otro dice caepin auton agelos tal, diablo. Si te das cuenta, en el 22 dice en diabalein y en el 32 dice diablo.
¿Por qué no está traducido? ¿Ves? Ahí pone en Diabalein en amarillo, porque dice Angelos Toukeo y en Diabalein Autón. Si te das cuenta, ahí dice en Diabalein. ¿Por qué? ¿Por qué dice en Diabalein y en el otro dice diablo? Porque esto sería para un vídeo, o sea, un vídeo externo a este vídeo que sería Satán en la Septuaginta. Satán en la Septuaginta va a variar su significado porque va a depender de la persona que lo está escribiendo en griego. Porque esa persona ya está influenciada por una figura de Satán que no es la de la época. Y entonces ya te está poniendo como diablo, pero si ahí pone diablo, ¿por qué no lo están traduciendo como diablo y en otros pasajes sí? Porque no te quieren unir el ángel del Eterno con el diablo. Pero esto en el judaísmo es así. Pero claro, si tú dices que Satán es el diablo, diabolos, ¿qué significa diabolos en griego? Adversario, enemigo. Precisamente esa es la función que le atribuyen a Satán. Encaja perfectamente. Si cada vez que hay un adversario, un enemigo, decimos que es el diablo y el diablo es Satán, pues lo unimos perfectamente. Pero Satán es un acusador, igual que cualquier fiscal del Estado. Es decir, el Consejo de Poder Judicial, ahí existe una fiscalía, pues ahí tenemos un Satán. Cada vez que vas a un juicio y es algo público, semipúblico y tienes un fiscal, ahí tienes a un Satán. Es decir, que Satán es un fiscal. Digámoslo, su función es señalar lo que haces mal, sin ningún tipo de misericordia, ni piedad, ni nada por el estilo, que lo vamos a ver luego después con Josué, con Josué, lo vamos a ver después. No tiene ningún tipo de piedad. Él te señala y te dice, ¿tú has hecho esto? Fin, no hay más. Lo vas a ver mucho mejor después. Lo vamos a ir explicando poco a poco para que la gente pues no se asuste y lo vaya. Pero lo primero que tiene que saber es que la Torá, lo que es la Torá, la ley de Moisés, Satán es un ángel de Dios. Ok, pero cada vez que tenemos en el texto hebreo el Malach de Yahvé, ¿hace referencia a otro ángel o siempre es Satán? ¿O solamente acá en números 22 es Satán? Claro, eso es una pregunta perfecta porque, claro, exactamente ese va a ser el debate del Talmud. ¿Satán existe? Por eso hay alguna persona ahí ha escrito, ¿Satán existe? Porque Satán es una función. Hay gente que no lo entiende, pero por ejemplo, Elohim. Elohim no es Dios. Elohim es un atributo que se le da a Dios de justicia. Jabaye, no sé cómo le llaman la gente que nos está viendo, Jehová o Yahweh, Yahvé. Es un atributo de misericordia, tampoco significa Dios. Entonces me refiero, esos atributos que se le está otorgando a los dioses, al dios o al ángel de turno, es por una función que está haciendo, es decir, una atribución que tiene. Perfectamente Satán puede ser el ángel Gabriel o el ángel Rafael, puede ser cualquiera, porque la función que está ejerciendo puede ser, incluso puede ser un ser humano, y ese va a ser el debate que luego vamos a ver con el Talmud, pero lo vamos a dejar un poquito más hacia un lado para que la gente vaya asimilando poco a poco, porque todo de golpe yo creo que a lo mejor, digo, bueno, para que la gente, pero ese precisamente es el debate que se tiene en el Talmud. ¿Existe Satán? Porque claro, si Satán se crea para señalar los pecados, en el momento en el que exista una era mesiánica, Satán tendrá que ser destruido, porque ya su función no tiene ningún tipo de sentido, por ende, tiene que haber una destrucción de Satán. Apocalipsis trata de eso. ¿Se entiende por qué se llega a esa conclusión? Es muy fácil. Si Satán te tiene que señalar como los pecados y ya los pecados no existen porque se limpian o porque ya estamos en una época mesiánica sin pecados, la función de Satán, por el que ha sido creado, ya no tiene ningún tipo de sentido. Hay que eliminarlo, hay que matarlo. Ya está, fin, lo echamos del... Pero si pensamos en la idea de que puede ser cualquier ángel haciendo una función que simplemente le encomienda a Dios, entonces ese ángel no tiene que morir o destruirse, porque evidentemente su función va a ejercer otra. Es decir, es un mandado de Dios. Pero en todo momento vemos que es el ángel de Dios. Eso es lo que quiero que quede en la cabeza. Satán como ángel de Dios, en esta primera parte, ¿no? Porque luego nos vamos a ir a una segunda parte, por ejemplo, la que has puesto tú de Zacarías, ¿no? Zacarías 3:2, lo que me dio Angelito. Lo hablo yo todo de memoria, yo voy así, pero bueno. Sí, creo que es la de Zacarías, ¿no? Ponla Sí. para que la gente sepa la parte del español. Abajo dije, le dijo el Señor al adversario. Ya sabemos que, bueno, no es así, tan así, sino que ya está, ya en el griego sería bueno hacer un vídeo de Satanás o Satán en la Septuaginta. También vemos varios satanes. Va a pasar en el Nuevo Testamento. Si tú agarras el Nuevo Testamento en griego,
te vas a encontrar con dos Satanes diferentes. No es el mismo Satán. Por un lado tenemos al señor llamado Belial, que vamos a hablar brevemente de él después, y por otro lado tenemos a Satán. Ojo, no es el mismo Satán. Tenemos al Satán calumniador, Satán diablo, de por ejemplo que aparece en el libro de sabiduría, que ya está el diablo ahí, que es de origen totalmente griego, de diabolos. Y tenemos el Satana, que es en el arameo del libro de Job del Targum, que aparece, por ejemplo, Pablo le llama Satana, Marco le llama Satana. Ya es un Satán distinto porque está haciendo alusión a ese Satanás del judaísmo y no tanto ese Satán que está revisado con una mentalidad ya atribuida a los textos apócrifos, intertestamentarios, etcétera. ¿Se entiende? Hay dos Satanes también en el Nuevo Testamento. No solo hay un Satán, sino hay un Satán de Satana y un Satán diablo, en el cual ya se le ha vinculado con la atribución de diablo, pero no es el Satana en arameo. Eso es lo que quiero decir. Pues ahí vemos, si dijo el Señor al adversario que el Señor te reprenda, calumniador, bla, bla, bla. Aquí hay algo que es un problema del cristianismo. ¿Por qué no hacen paralelos? Por ejemplo, si tú lees el Salmo 110, ¿por qué no lo unes a Primero de Reyes 5? Si Primero de Reyes 5 te está hablando de lo mismo del Salmo 10, pues porque a lo mejor te interesa para Jesús. Pues aquí te está interesando para Satán. Si alguien lee Esdras 10:18, ojo, lo digo de memoria, pero ya sabemos que el orden de las Biblias cristianas son un poco distintas. En Esdras 10:18 nos dice el texto que Josué y Joshua casó a sus hijos con mujeres paganas que les llevaron a creer en dioses extranjeros o dioses paganos. Con lo cual aquí Satán está actuando diciendo, tú eres el sumo sacerdote y estás pecando casando a tus hijos con paganas. Entonces, Satán no tiene ningún tipo de misericordia ninguna. Es decir, aquí Satán, la función suya de Satán es, yo te señalo, tú es un delito y el juez es Dios. Esto pasa en cualquier juicio penal. Tú, yo qué sé, te atribuyen un delito, el fiscal te quiere poner 3, 4, 5, 6, 7 años, los que sean, y luego ya el juez, con las pruebas que existen o lo que sea, si tú te arrepientes, si tú aceptas la condena, si tú bla, 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 o depende de las circunstancias, luego el juez te va a poner 1 año, 2 años, nada, archivo provisional, libre, trabajos comunitarios, pero... Levi, Sí, dime. ¿cuál era la cita de Esdras? 10:18. Ya. Lo que te digo es que el juez ya verá, pero el fiscal no tiene ningún tipo de misericordia. Sin embargo, aquí sí vemos una misericordia. Dios perdona a Josué, a Joshua. Ahora, no solamente es porque Dios es muy misericordioso. Ojo, aquí está todo hilado de una manera muy fina, porque en el momento en el que aquí Satán hubiera actuado, se hubiera incumplido una profecía que estaba en Jeremías 22. Entonces le interesaba al que está escribiendo el texto que aquí Satán no tuviera ningún tipo de clemencia tampoco. Porque, ojo al loro, ahí está diciendo claramente a Zacarías que hay dos Mesías. Un Mesías que es Yoshua y otro Mesías que es Zorobabel. Si Zorobabel hubiera alcanzado el ser Mesías de David, ojo, porque ahí tenemos una problemática enorme, porque ya había hecho una promesa a Dios de que ningún descendiente directo de Jeconías podía ascender al trono de David, por lo cual Zorobabel incumplía aquella promesa que había hecho Dios. Entonces, imagínate todo cómo está hilado hasta tal manera de que si Satán pues le está diciendo, tú has pecado y tú no mereces ser sumo sacerdote, mereces la muerte, lo que sea, pero le está señalando, tú eres un pecador. Y Dios le perdona, pero si no lo hubiera perdonado y Zorobabel asciende al trono, tenemos el problema de que se incumple una profecía, con lo cual todo está hilado de tal manera que interesa que Satanás tampoco, o Satán, no tenga ningún tipo de clemencia, para que Dios actúe como misericordioso y se cumpla lo dicho por el profeta Jeremías en el capítulo 22. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo que pasa es que aquí lo ven como, ay, mira, le está señalando. ¿Por qué le está señalando? Pues no sabemos, porque Satán es así y le señala, porque es muy malo y algo estará pensando. No, es porque está casando a sus hijos con paganas. Pues si te lees Esdras, te va a decir, y estos casaron a sus hijos con tal, y ahí aparece Josué, Joshua. Y luego si te lees a Flavio Josefo, va a decir que el que construyó el templo fue Josué y Joshua. ¿Y dónde está Zorobabel? Bueno, pues muerto, asesinado, lo que sea. No está. Interesaba muchísimo eso. Por eso luego los textos
tacharon a Zorobabel. ¿Por qué? Porque no interesaba. Porque tenía que gobernar los sacerdotes y no te ibas a rivalizar con estos de David. Por eso luego los fariseos se rebelan, luego los matan, hay 2000 crucificados, durante el gobierno de Herodes el Grande también atacan a los fariseos porque les están diciendo, nosotros queremos un rey de Judá, no uno como vosotros. Vale, enemigos totales, pero vemos aquí el problema, está todo hilado de una manera muy fina para que, digamos, la argumentación no tenga sentido, pero también hay algo muy problemático, y es, Zacarías el profeta, respecto a la creencia cristiana, ojo, no a la judía, porque para un judío un profeta peca, un profeta tiene errores, un profeta no lo sabe todo, pero en el cristianismo existe que el profeta es santo, el profeta no falla, el profeta tiene un conocimiento superior. Ojo, porque aquí Zacarías está comiendo algo, y es que él mismo está diciendo que Zorobabel es Mesías y no fue Mesías. Con lo cual, el profeta Zacarías no sabía los planes que estaban en manos de Dios, que era que iba a aparecer Satán para que todo esto, pues, es decir, es como un arreglo diciendo, Zacarías ha dicho que este va a ser Mesías y esto incumple lo dicho por Jeremías. Entonces aparece Satán y Satán es una argumentación muy válida para arreglar todo el problema, pero también es un problema en cuanto a Zacarías, porque le está diciendo que el profeta no sabía los planes de Dios. O sabía algunos, pero otros planes no lo sabía. No sé si me explico bien, o es Sí, todo un impacto, o es todo sí. así muy... No, no, Claro, está porque... bien. Acá quiero leerte cuando Ángel, bueno, Angelito comentaba que en el Nuevo Testamento también podemos ver esta función de cómo cualquiera puede ser un Satán por la función que se cumple en el caso de Pedro. Sí, claro, porque sí, bueno, pero en Pedro existe ya una visión que, bueno, a ver, es que hablar de memoria es un poco complicado. Creo que está en primero de Pedro 4.4 o segunda de Pedro 4.4. No sé si es la primera o la segunda carta, pero ahí te dice que los ángeles rebeldes, que esto del libro de Enoch, fueron encerrados en el Tártaro por Dios. Esto ya es el libro de Enoch. Es decir, también tenemos ahí una mentalidad que está fuera de lo que es, digamos, el canon de la Biblia hebrea. Es decir, ya tiene el pensamiento de que han sido cerrados. El tártaro es un poco un paralelismo con el griego, porque en verdad el tártaro ya sabemos que fue donde encerró Zeus a los titanes, uno de ellos Cronos, que era su padre. Pero ya vemos ahí que hay cierta influencia de Sí, los apóstoles. acá cita el pasaje Angelito, Mateo 16:23. Entonces él volviéndose le dijo, Pedro, apártate de mi vista, Satanás. Me eres Sí, tropiezo, pues no piensas lo de Dios, sino lo de los hombres. exactamente. Por ejemplo, también Jesús cuando dice, vosotros sois hijos del diablo, ahí no dice nada del diablo, dice hijos del calumniador. Como estoy expresando, es dentro del griego y dentro del Nuevo Testamento hay como dos satanes. Hay un satán y luego una reinterpretación de satán lo vamos a ver después, para que todas las figuras que son del mal, todas las encarne Satán. Es decir, lo que van a decir es que no existen muchísimos personajes del mal, sino que Satán tiene distintas caras. ¿Cómo argumentas esto? Pues combinándolo todo con Satán, que tiene muchas caras, pero es Satán. Lo vamos a ver un poquito después, cuando terminemos el tema de la Biblia hebrea, lo vamos a ver. Claro. Claro, unen todas las figuras de los malos de la película en uno solo, el mega malo, el hiper malo, ¿no? Entonces, todos los malos en uno solo. Y esta es la manera que van a reinterpretar. En la Septuaginta vas a ver que Satán hay varias visiones, por eso te decía de hacer algún día un vídeo sobre Satán en la Septuaginta, porque vamos a ver cómo la traducción es distinta, la interpretación es distinta y la forma en la que se ve a Satán es distinto dependiendo del libro y dependiendo del tiempo o el autor que estaba hablando o está haciendo la traducción. Ajá. Totalmente. Por ejemplo, en esta parte que hemos visto es una persona que ya ha reinterpretado un Satán con características malvadas y ya por eso está poniendo diablo. En otras partes va a poner calumniador, bueno, dependiendo de la ficha. Ujú. Hay otro pasaje, no sé si Esdras 18, imagino que la gente lo puede buscar, pero hay un Sí. pasaje que para la gente del cristianismo es súper problemática, que es 2 Samuel 24, 1 de Crónicas 21, el censo de David. ¿Quién tentó a David? ¿Satán o fue Dios? Eso para un judío no tiene ningún tipo de sentido. Porque da igual que le haya tentado Dios o que le haya tentado Satán, ya que Satán es el ángel de Dios que cumple la función de Dios, pues lo ha mandado el propio Satán. Pero para un cristiano es problemático, porque
Bueno, interpretaciones ahí ya sabemos que por persona cada uno tiene una. Hay gente que piensa y va a decir, pues ya está, Satán y Dios es el mismo. Jehová es Satán y es el demiurgo como los gnósticos. Satán es Jehová. Esa es la primera interpretación que va a hacer uno. La segunda interpretación que va a hacer uno, es un error del copista. Para el judío da igual, porque el ángel que manda a hacer las funciones, pues es Satán, y da igual que lo haya mandado Dios que mande a Satán. O sea, es decir, si le tienta a Satán es como que Dios le ha mandado a tentarle. Entonces, para el judaísmo no es problemático, para el cristianismo sí lo Lo es. es. Sí. Claro, porque es una contradicción. Para el judío, cero. Es decir, me refiero que sea Satán o que sea Dios, da igual, porque es su ángel que le manda a hacer funciones muy, como vemos, muy oscuras. Porque fíjate en el tema de Zacarías, tú señalas a alguien y te dice Dios, bueno, Satán, sí, ha hecho el mal, pero bueno, vamos a perdonarle, que mira, tiene cara de bueno, al final, mira, me está poniendo ojitos. Es decir, que está, si veis ese fragmento, con Esdras 18 le está quitando la fuerza, como un juez a un fiscal. Está diciendo, sí, tú estás diciendo que este ha pecado, pero vamos a darle la oportunidad del arrepentimiento, vamos a darle la oportunidad de hacer trabajos comunitarios. Es decir, vamos a perdonarle. Satán no perdona, ojo. Dios sí perdona. Dios es misericordia, pero Satán no lo es. Satán no perdona nada. Entonces ahí le está quitando la fuerza, ojo, porque ese adversario de Dios no encaja con Zacarías. Porque si él está señalando porque es un pecador y Dios le está perdonando, entonces no encaja porque le está quitando la fuerza. Porque si él pudiera tener la fuerza como adversario de Dios, le hubiera señalado y se acabó. En la actualidad, para el cristiano sí, es lo que se ve, o sea, ellos lo niegan, pero es lo que se ve. Satanás tiene más fuerza, más poder que Dios, porque el cristiano culpa de todas las cosas malas que suceden a Satanás, el cristiano en su mayoría, para que luego no digan, ay, generalizas, no. En su mayoría el cristiano culpa de todo a Satanás, necesita estar constantemente en oración, en ayuno, para evitar que Satanás haga cosas. Entonces, sí le atribuyen más poder que el mismo Dios en el que ellos creen. Sí, por eso te digo. Ahora vamos todavía a un fragmento más problemático y es Job, por ejemplo. Si alguien lee a Job, empieza el texto hablando de que Satán es un hijo de Dios. Entonces, claro, esto ya es el espectáculo, pero ojo, no tanto, porque si alguien lee la patrística cristiana, no lo voy a decir aquí porque nos desviamos y es un vídeo largo, sería un vídeo muy largo, pero Satán se consideraba en la patrística cristiana en los primeros tiempos como el hermano de Jesús. No os creáis que es algo así muy raro. Satán era el hermano de Jesús. Luego, claro, va a pasar a ser Lucifer, Lucifer como el hermano de Jesús, pero bueno, Satán, hermano de Jesús. Pues, claro, este Satán es hijo de Dios. En Job es hijo de Dios. Pero la gente, como ataca a Job y le hace un mal, pues ya identifica. El problema del cristiano, en este sentido, respecto al judío, es que no puede atribuir a Dios la maldad. Dios no puede hacer el mal. Y como no puede hacer el mal, tiene un chivo expiatorio, que en este caso es Satán. Y todos los personajes que aparecen alrededor de él, ya sea Zatal, Belial, o vamos a ver varios personajes, Lucifer, todos van a intentar unirlos a Satán porque quieren hacer un bien y el mal de estilo zoroastrismo, en el cual, claro, Dios no hace el mal, pero Dios sí hace el mal. Porque si tú lees, por ejemplo, a ver, vamos a ver, Isaías 45:7, y lo lees, dice, Dios hace el mal. Amós 3:6, hablo de memoria. Si hay algún tipo de problema de que es uno más arriba o uno más abajo, es por culpa de que el cristianismo tiene diferentes, digamos... La posición del versículo. Lo perdonen, digo, porque como hablo de memoria, digo que me lo perdone. Y, por ejemplo, Job 2:10. Por ejemplo, ¿alguien sabe lo que dice Job 2:10? Dice, como una mujer necia has hablado, aceptaremos de Dios el bien y no aceptaremos el mal. ¿Y quién le está haciendo el mal? Satán. Pero el mismo Job te está diciendo que ese mal viene de Dios. Entonces, claro, es curioso que se lean a Job y de Job extraigan que Satán es malo. Porque... Sí, dime. ¿Puedo leer Job 1 del versículo 2 al 6? No, del 6 al 12, la parte de Satán y Yahvé. Dice, sucedió un día, es Job capítulo 1, versículo 6. Sucedió un día que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé
Y vino Sí, también entre ellos Satán. Y dijo claro. Yahvé a Satán, ¿de dónde vienes? Respondió Satán, de dar una vuelta por la tierra y pasearme por ella. Y dijo Yahvé a Satán, has reparado en mi siervo Job, pues no hay otro como él en la tierra, varón íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero respondió Satán a Yahvé diciendo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has rodeado de un vallado protector a él, a su casa y a todo cuanto tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos, sus ganados se esparcen por el país, pero extiende tu mano y tócale en lo suyo. Veremos si no te maldice en tu rostro. Entonces dijo Yahvé a Satán, mira, todo cuanto tiene lo dejo en tu mano, pero a él no le toques. Y salió Satán de la presencia de Yahvé. Este Ah, Satán no es lo que pinta el cristianismo. claro, pero fíjate que le dice, cuidado, no le mates, cuidado, no, él no es enemigo de Dios, porque él le manda, Dios le manda y él actúa, le pone límites, dice, bueno, vale, vamos a ver si en verdad es como tú dices, pero no le toques. Pero en cierto modo ya le está probando de que, bueno, que alguien se escandalice al escuchar que Dios prueba a los hombres, bueno, pues de que se le da un paseo por Deuteronomio, por ejemplo, 8, o que algunos pasajes de Deuteronomio, ahí dice, os aplastaré, acabaré con vosotros, no quedará nadie. Es decir, no es algo así en plan que a lo mejor han leído, yo qué sé, un Antiguo Testamento más light o para niños, pero De la ya escuela dice, dominical. claro, me refiero, a lo mejor lo han leído light, pero no es así. El judío se llamaba hombre temeroso del Eterno, es decir, judío temeroso del Eterno. Cuando alguien compra, por ejemplo, una mesusá, y está escrito el texto, dice, escrito por un temeroso del Eterno, como diciendo, tengo miedo de escribir mal una letra y que, hasta ese punto, es decir, hay miedo. Ahí no es, yo tengo miedo, no es en plan, ay, amo a Dios y por eso, no, es también miedo. En el Talmud hay un chiste sobre eso de cómo puedo rezar con miedo y alegría a la vez. Eso es algo que hay una conversación ahí muy graciosa respecto a que cómo puedo a la misma vez, porque hay un precepto en la Torá que es la sinja, es decir, hacer las cosas con alegría, pero cómo puedo ser alegre y a la vez temeroso, ¿no? No me puedo pasar tampoco, ¿cómo? O sea, ¿cuál es el nivel? Imagínate, es decir, el Talmud toca unas partes así muy especiales, pero aquí vemos, Job 2.10 también nos dice que una mujer necia se ha hablado porque el mal que nos ha mandado, o sea, Dios nos ha dado cosas buenas, pero también nos ha dado malas. Es Job 2.10, creo, en una Biblia cristiana. Sí, y entonces dice, como una mujer necia has hablado, pero ahí dice que el mal viene de Dios. Entonces, Claro, volvemos otra vez a lo mismo, una y otra vez, el mal viene de Dios, Dios claro. crea mal. Otra cosa es Ahí que manda a dice, su... Pero sí, Dios... deja la pregunta ahí y dice, si recibimos de Dios los bienes, ¿por qué no también los males? Exactamente. Lo digo de memoria, ¿eh? A ver, no tampoco 100% exacto, pero sí. Exactamente. Claro, ese es un problema para el cristianismo, es que no sabe identificar muy bien el mal y el bien, tanto es así que luego vamos a ver los gnósticos, que van a decir, el que hace el mal es el demiurgo, que esto está claro y evidente, y el bueno es el ser supratrascendente de Dios, el ser supratrascendente de Jesús, es decir, el Dios de Jesús, que de donde viene todo lo bueno, porque ya sabemos que el demiurgo era una especie de torpe que creó al hombre con mente y con cuerpo, pero no con espíritu, y iba a morirse, y Dios dijo, bueno, pues yo le doy el hálito de vida, el espíritu, y el espíritu luego se fue debilitando, y por eso necesitamos echar la parte física del cuerpo y alcanzar lo divino, pues para estar más cerca de Dios. Ahora, desde aquí ya estás viendo que todos los pasajes que hemos utilizado, Satán es ángel de Dios, actúa, digamos, a las órdenes de Dios y Dios le pone límites e incluso le quita autoridad. Pues si te das cuenta, le dice, a ver, Josué o Josué ha pecado, pero vamos a perdonarle. Es decir, que vemos, ese es el problema, simplemente es atribuir todo lo malo fuera de Dios. Eso es así, o sea, no hay tal. Aunque el que se lee Apocalipsis, por ejemplo, 14, 20, no sé si llega a la misma conclusión. Es decir, a lo mejor Apocalipsis lo utilizan para los primeros versículos, porque dicen, bueno, como nos vamos a ir al cielo y no lo vamos a vivir, pues nos da igual. Pero si alguien se lee Apocalipsis 14, 20 y hace un cálculo del nivel de sangre de los que han matado ahí, le va a salir una cifra un poco espeluznante. Es decir, Hitler es una broma, o alguno de los mayores genocidas
Pol Pot, todos, una broma. Lo que hay ahí es impresionante de cuánta sangre hay, de lo exagerado que es, porque te está diciendo que va a matar a todo el Imperio Romano, vamos a decirlo así, es decir, va a matar a todos, no va a dejar a nadie en el Imperio Romano. Entonces, claro, estamos ahí hablando de un genocidio a toda la población romana, porque se le consideraba un enemigo. Ya sabemos que pensaban que Jesús iba a traer un fuego, iba a quemar Roma, porque el fuego purifica, y de ahí Nerón, y ya sabemos que dijo, no, los cristianos son los culpables, ya sabemos que seguramente no, pero era porque había esa relación de que Jesús iba a venir a purificar con el fuego, ¿no? Hay alguna pregunta que seguramente la gente tiene, que es la siguiente. Ok, tú me estás diciendo esto, esto y esto, pero, ojo, la gente, yo seguramente que lo piensa, tú me dices esto y esto, pero tengo el Satán del cristianismo, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué este Satán no se parece en nada al que tiene el judío? Digo, oye, ¿y por qué no vamos a leer, por ejemplo, la vida de Adán y Eva, 14:3, por ejemplo? Lo he recortado aquí, lo tengo a la izquierda, que dice, ¿por qué me presionas? Porque Dios le pide a Satán que haga una reverencia a los hombres, es decir, que digamos que se ponga a su servicio, porque Dios pone a los ángeles al servicio de los hombres. Entonces dice, ¿por qué me presiona? Dice, yo no voy a reverenciar a quien es más joven e inferior que yo. Yo soy mayor que él y él es el que debe hacerme a mí las reverencias, no yo a él, es decir, tiene celos. ¿Se entiende? Y vemos ya aquí la primera figura. Seguro que tú has escuchado a cristianos hablar de esto, de que Dios obligó a Satán o a Lucifer a reverenciar al hombre, no quiso y se le expulsó, porque luego tentó con la serpiente y le expulsaron. Pero vemos que todo este pasaje ya lo han vinculado a un Satán, pero esto es un libro en griego de la vida de Adán y Eva. Es decir, que esto no estaba ahí. Y esto lo vamos a ver a otros libros. Por ejemplo, el libro de Enoch. Los ángeles, Génesis 6, ya sabemos lo que pasa, tienen relaciones con las mujeres porque aman a los hombres. Aquí hay algo un poco, dependiendo del libro que agarres de Enoch, porque hay el Enoch etíope, tienes el Enoch arameo y el Enoch hebreo, que el Enoch hebreo tiene cierto tipo de, digámoslo, de Midrash, Kabbalah, que es una mezcla, vamos a decirlo así. La serpiente, ¿cómo se dice serpiente en hebreo? Nahash. Sí, pero si utilizamos el arameo, utilizamos ciertas palabras como Nahoshet, vemos aquí un uso del cobre, ¿vale? ¿Qué figura hay en el Antiguo Testamento que se utilice una serpiente de bronce? ¿Cómo? Cuando está Moisés. Evidentemente. ¿Por qué esa vinculación con el bronce? Y por lo que van a decir lo siguiente. ¿A qué se dedican los hijos de Caín? Uno es el Tubal Caín, el herrero. Anda, con bronce. Otro tenemos que es un cazador. Otro que es, bueno, pues cada uno de ellos tiene una función como de destruir la naturaleza, de alterarla, de cambiarla, de modificarla, e incluso de matar animales. Porque si es un cazador, mata animales. Y estaba prohibido matar animales. Solo podías alimentarte digamos, de vegetariano. Y entonces, claro, Dios quiere destruir al mundo porque esos son malos. Pero ¿quién les otorga esos saberes o conocimientos? Porque es esa interpretación o esa traducción de vincular a Caín con la metalurgia o con la destrucción, más allá de que luego salgan a unos raros por ahí de YouTube que te digan que Atlántida y que lo relacionan con una supercivilización avanzada, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que igual que en el mundo griego, digamos, ya todos sabemos que se le atribuían a los dioses pues los conocimientos o los saberes, aquí se le van a atribuir a los ángeles rebeldes. Se enamoran de los hombres, le dan pena a los hombres por lo que están haciendo y se enamoran hasta tal punto de que tienen hijos con ellos. Ojo, el rebelde de todos ellos no es Satán, es Semihasás o Semiaya, dependiendo de si lo lees en hebreo o en arameo. Es él el que provoca la revuelta y son ellos los que luego transmiten esos conocimientos. ¿Se entiende? Entonces, esos conocimientos están ahí y ¿quién los ha dado? Los ángeles. Entonces, como en el mundo griego los han dado los dioses, aquí lo han dado los ángeles. Por eso Dios, como a los sucesos que hay en Grecia, ya sabemos cuáles, de Prometeo, etcétera, etcétera, da igual.
castiga porque les ha revelado cosas que no pueden. Es decir, ya intentan, digamos, vincular, digámoslo así, los conocimientos con los ángeles, pero aunque el texto no lo diga, los apócrifos sí. Pero ya ahí vas a tener un pensamiento. Hay ángeles rebeldes, expulsados por Dios. Algunos son castigados ¿de qué manera? Convertidos en estrellas. ¿Y quién es Lucifer? La estrella de la mañana. Ya está, blanco y en botella. Tenemos a Satán, porque está castigado por Dios por X, o porque ahí aparece Satanael. Lo vincula Satanael, Satán. Es decir, todo esto, como vemos, son atribuciones que no son propias de Satán, pero que se le van a incluir a él como para justificar todo el mal respecto a una figura, pero que no estaba ahí. ¿Se entiende? Entonces, claro, ¿quién es uno de los supervivientes de todos estos? Satán. Ya está ahí, Satán. Pero ahora quiero traer otro texto diferente. Del griego. ¿Quién es Mastema? No sé si alguna vez habéis oído de Mastema. Sí, y estaba aquí comentándolo Ángel también. Claro, ¿quién es Mastema? Mastema, que significa en hebreo odio o enemistad. Anda, adversario. Esto ya se está pareciendo a Satán. Si lo leemos en griego, por ejemplo, Makanen, ¿no? O Macuanena Mastema, es decir, el príncipe Mastema. Vamos a pensar qué hizo este Mastema. Vamos a pensar, en los tiempos de Taré, el padre de Abraham, en el libro de los jubileos, tienes que mandó la plaga de las aves. En Jubileos 17 probó a Abraham. Luego también tenemos Jubileos 18. Él es el encargado, vamos a decirlo así, de los primogénitos de Egipto. Ojo, es él, ese ángel de la muerte. Por cierto, un ángel de la muerte que luego se va a vincular también a Satán. El 10% de los demonios castigados o de los ángeles rebeldes que luego van a pasar a ser demonios, él pide tenerlos para poder tentar al hombre. Anda, tentación. Como tentó a Satanás, ahí como vemos a David, a pesar de que lo había enviado Dios. Todas estas atribuciones, todos estos atributos, si te das cuenta, si tú le dices a alguien, ¿quién es el que probó a este o quién es el que mató a los primogénitos o tal? Seguramente todas estas figuras te la van a vincular con Satán. Lo hace el propio Pablo. Ya más allá de los manuscritos del mal muerto, si alguien se lee 2 de Corintios 6:15, habla sobre Belial. Ya sabemos, el testamento de los 12 patriarcas dice que Belial es que un demonio. Entonces, si vinculamos todo esto, lo unimos todo, tenemos a Satán como una superfusión de todos los malos de la película. Pero es que hay muchos malos. Hay algunos que se les escapan a los cristianos porque a lo mejor no lo conocían. Por ejemplo, Samehmen, que es algo más oculto, claro, porque ya había que tener un nivel más avanzado, era el ángel de Esaú, pero también se le va a vincular muchas veces, como por ejemplo en los manuscritos de Mal Muerto, a Belial como el ángel que protege a Roma. Así que es parecido. Entonces, todo esto está vinculado aquí a Satán. Belial es Satán, Mastema es Satán, el líder de la revuelta es Satán y un personaje nuevo también es Satán, Lucifer. Que si alguien seguramente ahí se está preguntando quién es Lucifer, porque sé que alguien me lo va a preguntar, que aunque no es el tema de hoy, lo voy a explicar de forma muy sencilla. En Isaías 14, 12, que lo lea en hebreo, cuando lo quiera leer, dice Heilel Ben Sahar. ¿Quién era Sahar? El dios del amanecer, ya sabes tú de Ugarit perfectamente, mesopotámico, lo conoces mejor que nadie. Tiene un hijo, Atar, ¿te acuerdas? Baja al inframundo, está Tamuz, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a tocar ese tema, porque además tú lo conoces mucho mejor. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que ya tenemos a un personaje vinculado con el amanecer, con las estrellas, que ya habíamos visto que eran los que habían sido castigados con Enoch. Entonces, es decir, los ángeles rebeldes fueron castigados a permanecer vagando por la tierra, de ahí se les vinculó con los demonios, con las ánimas perdidas, y a otros fueron castigados transformándolos en estrellas. Claro, la estrella del amanecer, la luz del alba, ¿quién es? Lucifer, Satán, porque como estos ángeles fueron ángeles rebeldes que fueron, digámoslo así, su cumplimiento por haber hecho esa rebeldía fue matarles, que por ejemplo en la película de Noé está ahí representado, por eso yo hablé de la película de Noé, ahí aparece Semihasás o Semiaya, yo recomiendo verla porque está todo mezclado, Kabbalah, apócrifos y Biblia, todo junto en un pack, ahí está todo. Claro, que luego queda un poco extraño, pero ahí está Semihasás o Semiaya, ¿no?
Pues el final no es como la película que suben arriba a los cielos y qué bonito, perdonados por Dios, acaban destruidos. Los líderes acaban destruidos como estrellas. Y entonces, ¿quién sobrevive? Satán. Y por eso le empiezan a atribuir todas estas funciones a Satán. Ese es el pensamiento, pero Satán no es él, sino que le han atribuido, todos los que aparecen ahí, le han atribuido a él. La serpiente que tú hablas, el que lea Génesis 3 no se va a encontrar nunca la serpiente, hasta tal modo que para el judío la serpiente es el deseo carnal de la mujer. Es decir, en el judaísmo... Entonces aquí muestro la pregunta que dejó Ángel al principio. Claro, en el judaísmo el Satán no aparece en Génesis 3. ¿Quién es la serpiente de Génesis 3? El deseo carnal. Por eso luego dice Dios aquello de parirás, te vas a pasarlas fatal, y le dice que ahora el hombre te buscará a ti, como tú le buscaste a él para hacer cositas, ahora cuidado que va a ser el hombre el que va a ir detrás de ti y no te va a gustar porque el hombre siempre te va a buscar para hacerte cosas y tú no vas a querer. Es decir, el castigo es que el hombre va a tener más deseo que la mujer o que la va a buscar a ella. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, dice, la serpiente era el más inteligente, pero, bueno, vamos a decirlo así, de tal manera, desnudo y serpiente es lo mismo. Entonces, es decir, que ahí hay algo carnal, se va a ver luego en el Talmud y tal, algún día sí que lo tratamos más específico, pero en el judaísmo, especialmente rabínico, talmúdico, la serpiente es la mujer, pero no la mujer, sino el deseo carnal de la mujer. Es decir, va a buscar al hombre y va a decir, mira, yo he hecho cositas y me han gustado, vamos a hacerlas juntos. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Dirá alguno, ay, sí, pero es que en Génesis 1 dice que os tenéis que multiplicar en la tierra y tenéis que tener descendientes y no está prohibido las relaciones carnales. Ojo, no es así, porque son dos relatos distintos. Ya sabéis que están pegados, pero que hay también un apócrifo, de un Génesis apócrifo. Ojo, no es así. El relato dice en Génesis 1 que os podéis multiplicar en la tierra, pero en el Edén no. Es una cosa distinta porque dice, agarro al hombre en el Edén y el fruto, el hombre es como un árbol, bueno, está todo de tal. Las traducciones en el hebreo no son como uno piensa, es decir, cuando agarra un libro en hebreo no es lo mismo. Cuando tú hablas de hablar desnudo y tal, es lo mismo. Entonces, no, o sea, la traducción es la que han puesto, pero no tiene por qué ser así. Ahora, vamos un poquito más allá de todo esto de lo que estamos contando. Si alguien se lee lo que pasa con Moisés, no sé si alguien se ha leído lo que pasa con Moisés, cuando sube al monte y tiene contacto con Dios, le brilla el rostro, tanto que se tiene que poner un velo. El sumo sacerdote, cuando entra al Santo Santorum, a la zona más santa, le brilla el rostro. Jesús sube a los cielos, ostras, le brilla también entero. ¿Por qué? Porque estar junto con Dios provoca brillo, de tal manera que se va a decir en el inicio que Adán y Eva tienen cuerpos de luz, hasta que viene la caída y ya tienen y dejan de tener esos cuerpos de luz o de irradiación. Pues antes de subir a la montaña, Dios le dice a Moisés, oye, no hagas nada con tu mujer. Vemos que siempre esa película se repite de que cuando estés en presencia de Dios, porque la presencia de Dios estaba en el Edén, no puedes tener relaciones. Entonces, claro, la gente no lo entiende porque no unen los pasajes. Pasa igual con el hombre. Dios creó al hombre y la mujer, al ser humano, lo creó, varón y hembra lo creó. Y ya Pablo interpreta de que la mujer no vale nada, de que es secundaria, que la imagen de Dios es el hombre y la mujer es la imagen del hombre porque salió del hombre. Pero el texto no es así, es diferente. Entonces, esas son las interpretaciones que se hacen porque no se comparan los textos. Va uno y no se dice, vamos a comparar el 1 con el 2 y el 2 con este. Ese es el problema de Génesis. Es decir, la serpiente no es la serpiente, no existe la serpiente. Ahora, sí existe algo en el judaísmo, que es que el deseo carnal de Eva con estos ángeles se va a mezclar con Enoch y sí se va a creer que Samael y Eva, pues, tienen a Caín y tal, pero bueno, eso fue algo del siglo II aproximadamente, siglo II, está en el rabí de Pirkei Eliezer, está ahí, lo tienes ahí, del rabino Eliezer, Pirkei del rabino Eliezer, se puede leer, ahí está que Samael tiene relaciones, pero esto porque hay una influencia de Enoch, es decir, durante todo el momento se intenta justificar a Enoch hasta que se reescribe, vamos a decirlo así. El Enoch en hebreo está reescrito como para darle un carácter más kosher al tema. Por ejemplo, ¿quién es Metatrón?
alguien pensará, ¿quién es Metatron? Metatron, ya sabemos todo el mundo, que es Enoch subido a los cielos y transformado en un ángel, que está sentado a la derecha de Dios, que es el escriba llamado el joven, el único que está sentado aparte de Dios, luego lo va a tener un hermano que se llama Sandalfón, bueno, da igual.